Hoy está con nosotros el doctor Luis Herrera Abad, miembro titular de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Es un destacado psicoanalista, autor de una serie de trabajos, el último de los cuales se titula Psique y Sociedad, del silencio a la reflexión, de modo que le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Y someto a su consideración lo siguiente. Aquí dice en el trabajo: siempre he creído que el psicoanálisis, más que dar respuestas, plantea nuevas preguntas. Bueno, como usted sabe perfectamente, psicoanálisis es un método de investigación, una terapia y una teoría. Ahora, plantear nuevas preguntas entiendo que se refiere a la teoría, pero resulta que la práctica es, hasta donde también yo entiendo, indesligable de la teoría. De modo que, ¿cómo sería una práctica en la que, más que ofrecerse respuestas a situaciones muy concretas que plantea el paciente, se le plantean preguntas? Digamos que la idea es tratar de que el paciente pueda comprender aquello que escapa a su comprensión y que debe tener que ver con los síntomas, en el caso del paciente específicamente. Esto sucede en términos generales también en el ser humano, desde la perspectiva psicoanalítica. Ahora, el psicoanálisis lo que busca es que, a través de comprender esos aspectos, el sujeto pueda de alguna manera hacerse dueño de sus propios actos y no estar manejado por aspectos que él desconoce. Ese hacerse dueño significa tomar conciencia de cosas que no son conscientes para él. El método del psicoanálisis consiste básicamente en hacer que se dé esa toma de conciencia. Ahora, esa toma de conciencia no significa que el psicoanálisis va a tratar de que a través del psicoanalista va a tratar que el paciente, diríamos, dé respuestas a sus preguntas, porque sus preguntas generalmente están inundadas por ese desconocimiento previo. Claro. Entonces se trata de que, a través de conocer aquello que no conoce de sí mismo y que opere en su comportamiento, él pueda y ahora sí replantearse las preguntas, pero esta vez, ¿no?, con la certeza de que provienen de aspectos que han estado hasta ese momento ocultos. Es decir, en ese sentido busca una suerte de liberación, si se puede decir, ¿no? Aquí también veo una declaración muy interesante, porque es opinable. Dice: consideremos que frente a situaciones problemáticas, justamente a lo que se estaba usted refiriendo, el hombre prefiere la magia, es decir, los pensamientos cargados de fantasías sobre los hechos mismos que se están viviendo. Pero ve usted, un paciente de Freud, si no me equivoco, y si me equivoco me corrige, dio una definición inmejorable de la magia. Dijo: la magia es la omnipotencia del deseo, la omnipotencia del pensamiento. Bueno, o sea que está íntimamente unida, mucho más que la religión, y creo que es anterior a la religión, ¿no? Aunque eso se puede discutir. Entonces, esto que llamamos el pensamiento mágico, ¿no?, está íntimamente también relacionado con la palabra. Yo he dicho más de una vez que el Dios del Antiguo Testamento, que crea a impulso de su propia recitación y dice, ¿no?, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz, ¿no? Ese es un gran mago. Es como lo mismo que decir, pues ábrete sésamo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces la palabra es eficacísima, ¿no? La gente que aquí en Occidente, por lo menos, cuando está en relaciones amorosas, pide insistentemente que el otro declare su amor. Sí. Porque basta decir que la persona ama para que efectivamente exista el amor. Bueno, entonces yo no veo cómo se puede fácilmente desligar este carácter mágico, que repito, prehistórico, ¿no? Y poner aquí junto, digamos, a un hombre racional que sabemos, pues, que de hecho en la realidad no existe, ¿no? Sin embargo, o sea, por lo menos puro, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, en la sociedad nosotros estamos constantemente utilizando recursos mágicos en relación a diferentes aspectos. El amor es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? En relación con el destino,
en relación con el hacer determinadas cosas para obtener otras, el creer determinado tipo de cosas, a veces con una gran fuerza de convicción, sin que necesariamente hayan argumentos. Perdón, ¿no? Yo recuerdo un tratadista francés, si no me equivoco, se llama Ronin, tiene un tratado muy interesante sobre la magia, y él dice que a diferencia de la religión, la magia que existe puede de que el hombre es hombre, no se ha desprestigiado. La religión sí se ha desprestigiado a través del tiempo, pero la magia tiene una constancia, para no irse a la prehistoria, de los antiguos egipcios hasta ahora, ¿no? Indeclinable, ¿no? Entonces es una presencia continua, independientemente de que estemos en Nueva York o en Borneo, ¿eh? No, hay más magia en Nueva York. Así es, en la vida cotidiana del hombre contemporáneo hay pues una gran cantidad de conductas, comportamientos, pensamientos mágicos que nos guían, a veces sin que nosotros necesariamente sepamos o nos demos cuenta de que estamos procediendo mágicamente. Es más, haciendo actos de fe en relación con aquello que en el fondo son recursos, diríamos, de alguna manera mágicos, ¿no? Creo que el hombre tiene, me da la impresión a mí, una cierta necesidad de la magia, por eso es que siempre existió, además, y seguirá existiendo siempre. La magia, al fin y al cabo, es como ponerle paños fríos, ¿no?, a una realidad que quema, ¿no? Es como escapar un poco hacia un terreno, una especie de reserva natural, ¿no?, frente a lo cotidiano concreto, ¿no? La fantasía, en ese sentido, opera también, evidentemente, al servicio de esa magia. Ahora, la magia es, para Freud específicamente, y es de Freud la frase que tú mencionabas, la magia está íntimamente ligada al pensamiento omnipotente, y es prácticamente origen de la religión. Las primeras formas religiosas son básicamente mágicas, utilizan recursos mágicos, la gran mayoría de ellas. Después se organizan en términos de pensamientos ya religiosos, etcétera, ¿no? Pero como origen definitivamente existe. Y en el niño pequeño hay un momento en el cual aparecen formas, las primeras formas de pensamiento mágico. Aunque yo recuerdo que Durkheim, un tratadista francés, que tiene un excelente libro que se llama Las formas elementales de la vida religiosa, dice que tampoco hay que confundir lo uno con lo otro, ¿no? Porque para comenzar, el mago no tiene feligreses sino clientes. Ese es un primer punto. Luego, no existe una iglesia mágica como existen las iglesias en otras confesiones de fe, ¿no? Y otro, no hay pecado mágico. Si la magia, que es además verdadera a priori, la magia no necesita ser demostrada, es verdadera a priori, es cierto. Ahora, si es que falla, no es porque falla la magia, sino porque has hecho algo mal. O sea que no has hecho bien pues el conjuro, no has hecho bien la combinación de los elementos, pero la magia no puede fallar. Eso también es otro aspecto, me parece bien importante. Bien importante, pero además habría que agregarle el hecho de que la magia ha servido para que el ser humano se dé explicaciones de lo que no tenía explicación. Es decir, yo me imagino que un pueblo primitivo, frente a una lluvia que no cesaba, tenían la necesidad de darse, y no tenían forma de explicarla, se la explicaban mágicamente a partir de la ira de los dioses o lo que fuera. Entonces surgía una serie de rituales para aplacar la ira de los dioses y por lo tanto influir sobre el fenómeno de la naturaleza, ¿no? Cuando el ser humano empieza a descubrir que la lluvia, el diluvio no es producto de la ira del dios, en ese momento el dios pasa a un segundo plano, prescinde de él, pero no desaparece la magia, se coloca en otro sitio, porque hay demasiadas cosas que no conocemos y siempre van a haber cosas que no conocemos. El destino mismo. Yo recuerdo que Fraser en La Rama Dorada dice que la Iglesia Católica se apropió indebidamente de una divisa que no es de la Iglesia Católica. La divisa es lo que es siempre, lo que es para todos y lo que es para todo el mundo, ¿no? Que está en todas partes, ¿no? Quod semper, quod ubique, etc.
Y Frese decía, no, esa divisa es de la magia, no es de la Iglesia Católica. La única iglesia verdaderamente mágica es católica, universal, es la magia. Claro, no, la Iglesia Católica no, yo creo que es así. Bueno, Freud, el padre del psicoanálisis, absolutamente empapado en la lectura de Fraser, precisamente, es que escribe Tótem y Tabú. En Fraser y en antropólogos se sube Robertson Smith, una serie de gente, entre ellos Darwin también. Claro. ¿No? Y ahí él elabora su primer planteamiento en relación a la religión, en Tótem y Tabú. En donde el papel de la magia es muy importante, inclusive uno de los capítulos de Tótem y Tabú es sobre el pensamiento mágico, justamente. Claro, ¿no? claro. Bien, me indican que debemos hacer aquí la primera interrupción y ya regresaremos.